Y nosotros hemos iniciado hace un tiempo con una serie de discipulado. Y esa serie para nosotros es muy importante porque necesitamos ser conocidos a quienes nos rodean en nuestra comunidad como la sal, como la luz, como aquellos que de verdad creemos, adoramos y seguimos al Dios vivo. Y habían una vez dos amigos, estaban allí conversando, pasando un tiempo y juntos, y uno de ellos mira que pasa otra persona allí y le dice a su amigo: ese hombre que está allí es alguien que ha estado en el ejército o en algún colegio militar. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó el amigo a su compañero. Y él le responde: por su manera de caminar. Así que nosotros como cristianos y cristianas podemos saber si amamos a Jesús por nuestra manera de andar. Yo no sé cómo te mira tu familia, cómo te miran en tu centro de trabajo. Yo no sé cómo te miran tus vecinos, pero yo sé que si tú amas a Jesús, tú vas a andar como Él, y cuando menos tú lo esperas, te van a llamar para pedirte una oración, te van a decir ¿qué hago en esta situación? Te van a mirar como un modelo que te pudiste doblar como el bambú, pero no te quebraste. Eso, mi amado hermano, mi amada hermana, posiblemente nuestra conducta, nuestro carácter, dice mucho de nosotros, dice mucho de cuánto le dejamos al Señor que Él nos moldee. Y en la serie de discipulado, nosotros vamos a dar continuidad hoy y vamos a seguir en lo adelante. El próximo domingo es el día de celebramos Pentecostés y queremos celebrarlo. Posiblemente hagamos un alto, pero también lo vamos a enlazar con el tema de discipulado. Y un discípulo es aquel que para que ande como Cristo debe de tener un carácter desarrollado. Un carácter, no decimos fuerte, porque tener un carácter fuerte no es el que grita más, no es el que se enoja más. Tener un carácter fuerte no es aquella persona que siempre está disponible. No, tener un carácter fuerte en el Señor tiene otras características que hoy vamos a iniciar a ver. Y vamos a ver la importancia de tener un carácter desarrollado en el Señor para poder evidenciar que somos discípulos y discípulas de Dios. Quiero invitarte entonces para que reflexionemos juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y lo primero que nosotros tenemos que ir mencionando es que el carácter es nuestra manera de ser. Se entiende por carácter nuestra manera de ser, el cómo nosotros nos vamos desarrollando. Esta palabra viene de origen latino. Los romanos decían carácter, que significaba cuando se imprimían, por ejemplo, las monedas, se le imprimía una imagen del César a las monedas. Había una identidad allí, había algo impreso. Entonces, carácter, el carácter, nuestra identidad, cómo tú y yo somos, cómo nos manejamos, tiene que ver con el resultado de actitudes positivas. Hemos visto que por una debilidad en el carácter se han perdido ministerios, personas con dones, y por no tener un carácter desarrollado han quedado sin ejercerlos, han quedado allí. Personas que han tenido oportunidades maravillosas de trabajo, por no tener una disciplina y un carácter desarrollado, ahí perdemos el trabajo, perdemos las oportunidades, no nos desarrollamos como Dios quisiera que lo hiciéramos. Entonces, el carácter es resultado de nuestra actitud, de nuestras decisiones, de perseverar. Palabras que casi no nos las van a enseñar por ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso, pastora? Perseverar. Porque yo empiezo a trabajar y si me quedan viendo feo, yo ya digo que no voy a ir a la semana siguiente. En la iglesia nos pasa similar. Entonces, el pueblo de Dios
tú y yo, si queremos ser genuinamente conocidos como discípulos y que cuando Cristo venga nos haya haciendo el bien, estamos en la imperiosa necesidad de perseverar y de pedir ayuda a Dios para que Él desarrolle con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida ese carácter que Él quiere que tú y yo desarrollemos. El perseverar es una de lo que da más sentido allí, ¿no? Es lo que es una señal muy evidente en nosotros del carácter de Cristo, porque Él es un ejemplo por excelencia. Por ejemplo, cuando tú y yo tomamos decisiones basadas en la educación que hemos tenido, en la herencia familiar que hemos tenido, en el ambiente y otras influencias, también ahí estamos evidenciando el carácter. La vida del cristiano, mi hermano, mi hermana, se va marcando desde que nacemos en el Señor. Desde que recibimos a Cristo, Él nos va instruyendo y por eso nos llaman nueva criatura. Pero a veces, aunque tenemos 20 años en la iglesia, necesitamos que nos vuelvan a recordar qué es ser cristiano genuinamente. Y en este pasaje de Mateo 5, conocido como el Sermón del Monte, nosotros encontramos que este evangelio tiene muchas similitudes también con lo que hizo Moisés y cómo Moisés enseñó. Y aquí hay unas bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas, que deben de ser evidencia en la vida de todo discípulo. Debe estar tan desarrollado el carácter de Cristo en nosotros para que podamos evidenciar esto. No es, por ejemplo, que aquí dice que nosotros vamos a ser felices si ya tenemos el carácter. No, necesitamos evidenciar el carácter y entonces ahí estamos viendo que ya somos felices. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice así Mateo 5, vamos a leer los primeros versículos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios bendiga su palabra. Entonces, bienaventurados quiere decir que somos dichosos, que somos felices, que somos afortunados. Bienaventurados quiere decir que estamos completos, que tenemos gozo, que es mucho más que la alegría. Bienaventurados, dice, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. El Evangelio de Lucas nos dice nada más bienaventurados los pobres. ¿Cómo es posible que alguien que esté en un momento o en una etapa o en una circunstancia de pobreza pueda estar sintiéndose dichoso o dichosa? Porque esa palabra de pobre aquí significa no que le falta algo, significa que necesita todo, que está
en una extrema necesidad, que necesita que le tiren la mano, que le den una ayuda. Y el evangelista Mateo, que está escribiendo para personas judías que conocían la ley, que siempre esperaban hacer cosas para cumplir la ley, está diciendo estas bienaventuranzas ante ese público y está diciendo que somos felices cuando somos pobres en espíritu. Entonces, ¿qué será esto? ¿Qué será esto para nosotros? Y esta primera bienaventuranza es muy significativa. Y yo pensando y reflexionando en la similitud con todo lo que Moisés hizo, igual que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y cómo el cumplimiento de ese mandamiento va a ser la base para los demás mandamientos, esta bienaventuranza también es una base muy importante para las demás. ¿Por qué? Porque ser pobre es aquella persona que está en dependencia total de Dios. Pobre en espíritu es aquella persona que necesita de Dios urgentemente. No es aquella persona que dice lo tengo todo por mis dones y talentos, sino que viene delante de Dios pidiendo ayuda. ¿Cómo se siente usted cuando tiene necesidad? Y todos nosotros en nuestros países conocemos muy bien lo que es la necesidad. Conocemos lo que es compartir un huevo, conocemos lo que es compartir zapatos, hasta ropa muchas veces. ¿Por qué? Sabemos lo que es la pobreza. Tal vez eso pueda parecer raro para otras personas incluso de acá, pero para nosotros no. La pobreza duele, la pobreza huele feo, la pobreza nos hace sentir que no tenemos valor, la pobreza nos hace sentir que no tenemos dignidad, que somos olvidados, que algo malo hicimos. Pero Dios, que mira nuestra necesidad más profunda, nos dice que somos dichosos si lo tenemos a Él, si miramos a Él. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, pobre en espíritu también me dice a mí que es aquella persona que viene delante de Dios y le suplica a Dios con un corazón quebrantado. Oh Señor, yo puedo tener 10 títulos, pero yo te sigo necesitando a ti. Yo los pongo delante de ti. Yo pongo mi corona delante de ti. Yo puedo tener mucho dinero, pero yo le sigo diciendo al Señor, yo te amo, yo te prefiero, yo te pongo en primer lugar. Yo sola no puedo. Señor, ayúdame. Si no es con tu espíritu, yo no puedo hacer. Yo no me levanto. Yo no tengo la fuerza para perseverar. Si no es con tu espíritu y con tu presencia, yo no me muevo. Pobres en espíritu es que nos abandonamos completamente a Dios con entera humildad. Reconocemos su señorío, su poder, su grandeza, su amor. Porque cuando nosotros pecamos, a veces sentimos que ni Dios nos puede perdonar. No, Él se va a perdonar a la otra hermana, pero con lo que yo he hecho a mí no. A veces nos ha pasado así, que ni siquiera nos queremos acercar a Dios o decimos, no voy a ir a la iglesia hasta que no arregle mi vida. Y eso es un engaño, sabemos que eso no funciona así. Aquí venimos los rotos, aquí venimos los necesitados y Dios ama eso. Cuando tú y yo venimos a Él y nos abandonamos completamente a Él, necesitados de su amor, necesitados de su gracia, necesitados de su fuerza. Él es ese Padre grande, que Él no se preocupa porque le pidamos algo grande, al contrario, lo honramos porque estamos creyendo que Él es tan grande que para Él no hay nada difícil, que Él nos puede levantar, que Él nos puede armar otra vez. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez pobre en espíritu, que no has podido con tu fuerza. Dice el Señor que eres bienaventurado porque eso nos ha acercado mucho más a Él. Y cuando hemos tenido escasez y conocemos de nuestros países, del problema que tenemos, de falta de recursos, también ¿qué hacemos muchas veces en nuestra desesperación? Clamamos a Dios. Yo recuerdo que en el año 92, 93 en Cuba, yo todavía estaba allá, y fue el tiempo en que comenzó el periodo especial, que se le conocía un tiempo donde había una escasez terrible. Claro, ahora en este tiempo estamos en un periodo extra especial. Los cubanos que están aquí saben qué significa eso.
que no hay nada. Es que yo no lo puedo a veces explicar de manera que usted me lo vaya a entender, pero es que literalmente se pasa mucha necesidad. Conozco de otros países donde hay familias que su casa es literalmente, las paredes de su casa es un plástico negro y el techo también es plástico negro, y que cuando llueve el agua corre allí debajo y ellos tienen que esperar a que escampe para poder poner una hamaca y dormir, y tal vez usted también lo conoce. Pero esas necesidades Dios no las pasa por alto. Dios sabe que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras necesidades, Él nos mira. No pienses que es que Dios nos ha olvidado, o que Dios nos ha castigado, o que ese problema de aquel país o de nuestro país es un problema de Dios que es malo. No, son problemas estructurales, son problemas de demasiado egoísmo. Son problemas que se escapan muchas veces de nuestras manos. Pero Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que va a ser, es que ya es el reino de los cielos. Bienaventurados porque de los pobres en espíritu, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, no crea usted que es allá nada más, que es allá en el tercer cielo. El reino de los cielos, el evangelista dice el reino de los cielos, y Lucas dice el reino de Dios. El reino de los cielos es el lugar donde Dios reina. Así que si en tu casa tú le enseñas a tus hijos a qué es malo robar, a qué es malo mentir, a qué es malo devolver el mal por mal, tú estás haciendo que el reino de Dios crezca allí en ese lugar. Si tú oras, si tú lees la Biblia, tú estás haciendo que el reino de Dios se vaya creciendo cuando invitas a otro. Cuando podemos abrazar sin esperar, si tú puedes dar una mano, tú estás haciendo, la iglesia está haciendo que el reino de Dios crezca. Entonces somos ya felices, somos ya bienaventurados, porque ya tenemos estas características en nuestra vida, esta señal en nuestra vida. No es que voy a ser cristiano y voy a hacer todo esto para después ser feliz. No, somos felices y lo podemos hacer en la medida en que vayamos dejando que el Espíritu de Dios nos va moldeando. ¿Usted cree que cada semana, 1 hora, 2 horas que yo predico aquí? No es cierto, pastores. Solo ya voy a terminar. Pero cada semana que nos encontramos, estamos reflexionando juntos. Y esa es parte de la instrucción de Dios para nosotros, para hacer un alto en el camino. Si tú no te sientes dichoso por decirle al Señor, yo no puedo, ayúdame, entonces no estás siendo pobre en espíritu. Y tenemos que ir viendo si esa característica está en nuestra vida, porque el mundo nos pide a voces ver algo diferente en nosotros. El mundo nos está llamando, quiere que nosotros modelemos una manera de ser diferente. Como en medio de la adversidad, de la necesidad, tú puedes tener paz, tener gozo. Solamente lo podemos explicar si Dios está en nuestra vida. ¿Sí? Solamente si Dios está en nuestra vida eso se puede explicar. Porque ponemos la mirada en Él, en quién es Él. Y eso, hermano y hermana, no lo podemos dejar. Tiene que ser la constancia, tiene que ser el domingo, pero también el lunes, el martes y todos los días de la semana. Amén. El carácter cristiano no se forja cuando todo está bien. Se forja en medio de la necesidad. Cuando nosotros nos sentimos incompetentes. El carácter cristiano no se forja cuando todos te saludan, cuando todos te quieren, cuando todos te invitan, cuando todos te mandan un mensaje bonito. No. El mensaje cristiano está también para ser modelado y enseñado cuando estés solo, cuando estés quebrado, cuando no te quieran, cuando te rechacen, porque ahí te decimos, Señor, tenía tantas cosas y ahora no tengo a nada para mirar. ¿Y qué hace el Señor? Mira para mí, que aquí soy el rey, yo soy el rey del universo, yo soy el que creé solo con mi palabra, yo soy el que abre puertas y nadie puede cerrar.
Mi hermano, mi hermana, seamos bienaventurados, pobres en espíritu, y cualquier tipo de pobreza que haya en nuestra vida, el Señor nos entrega su reino porque nos estamos acercando más a Él y porque estamos creyendo aún contra esperanza. La segunda bienaventuranza y la última que vamos a ver en este día tiene que ver con, dice, bienaventurados los que lloran. Está relacionada una con la otra. Bienaventurados los que lloran. Usted puede ver a alguien riéndose y llorando. Bueno, a veces de gozo, ¿verdad? Nos ha pasado eso. ¿Cómo es posible que tú llores de alegría? Bueno, cuando llegamos a este país dijimos, después lloramos de otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú llorando puedas ser dichoso o dichosa? Es diferente para el cristiano cuando pasamos los momentos de angustia, de dolor, de quebranto. Saber que Dios está con nosotros nos da fortaleza, porque sabemos que eso va a pasar. Sabemos que eso es algo momentáneo, que es parte de algo que Dios está pensando. Y siempre me gusta poner el ejemplo. Nosotros miramos aquí, pero Dios mira todo el panorama. Dios mira una línea recta, Él mira la historia completa. Él sabe el final de la película de nuestras vidas. Y si Él nos está diciendo que somos bienaventurados, dichosos, los que lloran, porque dice, ellos recibirán consolación. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Porque Él no cambia, Él no falla, Él no se equivoca. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloramos nosotros, mi amado hermano? ¿Alguno de nosotros llora cuando miramos a alguien en la droga, perdido? ¿Sí? Ya estamos siendo bienaventurados, ¿sí? Lloramos cuando miramos que alguien en una familia no está el poder de Dios. Usted solo pregúntese, ¿será que por qué lloro yo cuando me lastiman, cuando me ignoran? ¿Por qué lloro? Cuando no tengo, cuando no me comprenden. Entonces, si es así, todo estoy pensando en mí. Pero pienso yo, tengo la intuición de que este texto me está llamando a algo más que no sea solo pensar en mí. Esta bienaventuranza tiene que ver con pensar también en el dolor de los otros. ¿Por qué lloran nuestros pueblos? ¿Por qué lloran nuestros vecinos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué cuando tenemos problemas solo nos centramos en el problema? Y solo queremos hablar cuando llega a hablar con alguien de mi problema, de lo que me está pasando. A veces ni cuenta nos damos, pero no hay manera de que salgamos a veces de ese lugar de dolor. Y Dios nos dice que somos bienaventurados, que somos afortunados de que podamos llorar. ¿Sabe por qué? Porque todavía tendríamos sensibilidad. Sensibilidad por otros, por el dolor que tienen otros, por el dolor de muchas cosas que también nos hacen llorar, nos quebrantan. Cuando invitas a alguien a la iglesia y te dice, yo no quiero, yo no creo, eso me da mucho dolor. Cuando veo que alguien tiene actitudes que no evidencian un carácter cristiano de discipulado y aún viene a la iglesia 30 años, créame que me da mucho deseo de llorar. Porque yo digo, Dios mío, qué responsabilidad los pastores, los maestros. Yo sé que no llevamos la carga nosotros, que el que hace la obra es el Espíritu de Dios, porque Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Y si eso es así, el que podamos sentir compasión, empatía y llorar por el dolor de otros, por lo que también otros hacen alejados de Dios que nos causa daño, significa que estamos vivos, significa que todavía somos enseñables, significa que todavía hay cosas que nos duelen, que nos molestan, que quisiéramos que fueran diferentes. Y por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí hay tres partes siempre en estas bienaventuranzas: la bienaventuranza, la condición
y después también una bendición, una promesa de parte de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, tal vez tú hoy pensabas, yo quiero que el Señor me hable y me diga que voy a ser bendecido, que voy a prosperar en todo, que Él va a ir delante de mí, que Él va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Bueno, ya lo estás escuchando. Si tú lo crees, agárralo para ti, porque Dios es grande. Pero también recibe esta palabra. Necesitamos creer con todo nuestro corazón y que nuestra manera de andar evidencie cuánto amamos al Señor. Si somos capaces de perdonar, si somos capaces, eso no es para cualquiera, eso es para personas maduras, para personas con verdadero carácter cristiano. Si somos capaces de perseverar, aunque me sienta mal, pero allí voy, allí sirvo. No soy de los que retroceden. ¿Qué mira las personas alrededor tuyo en tu vida? ¿Qué estás evidenciando? ¿Qué estás modelando? Podrán decir como aquel amigo, ese estuvo en el ejército por cómo camina. Podrán decir, ese es un cristiano por cómo se conduce. Le dio el pase a otro allí cuando iba manejando. Ser cristiano no es ser bobo. Después lo dicen las otras bienaventuranzas, la mansedumbre, que puede hacer cosas y reclamar cosas, pero se abstiene de hacerlo por tratar de agradar a Dios primeramente. Entonces, ser cristianos y cristianas, desarrollar el carácter de Cristo se puede si le decimos al Señor, ayúdame. No se trata solo de mí, se trata, Señor, de que quiero ser como tú, que tú vivas en mí, que tú, oh Señor, me ayudes porque yo no puedo solo, no puedo perdonar, no puedo perseverar, me cuesta venir a la iglesia todos los domingos y eso que a veces solo los domingos. Me cuesta perseverar en la lectura de la palabra, pero después tenemos estándares altos de que el otro que va a la iglesia, de que es cristiano, haga y se comporte de una manera impecable, ¿verdad que sí? Si es la pastora, tiene que portarse impecable. O si es el pastor, igual, ¿verdad? Pero nosotros leemos la Biblia, nosotros oramos, nosotros conocemos, nosotros decimos aquí estoy. O esta Biblia es solo para unas personas sí, para otras no. Vamos a dar cuenta a Dios un día. El mundo, mi amado hermano y mi amada hermana, va de ay en ay, ya lo estamos viendo. Dice el doctor, diga ay o diga amén, pero es que el mundo está diciendo ay. La humanidad está diciendo ay todos los días. No tenemos tiempo para jugar a ser cristianos. Este es tiempo de definiciones. Es tiempo de pararnos en la brecha. Es tiempo de decirle al Señor, ayúdame. Sola no puedo, porque en tus fuerzas, en las mías, no podemos. Pero el Señor sí nos ayuda cuando venimos a Él. Es un día a la vez, un día a la vez. Entonces, Dios nos bendiga en gran manera, que podamos sentirnos y saber que somos bienaventurados porque Él vive en nosotros, porque Él toma la iniciativa, porque Él nos llama, porque Él nos levanta, porque Él nos sana. Todo viene de Él. Amén.